y es problema de la PEC número 2. Y empezamos con el primer ejercicio. Y el primer ejercicio nos dice la función f de x igual x cubo menos 6x cuadrado más 12 es convexa en todo su dominio, cóncava en todo su dominio, cóncava en desde 2 hasta menos infinito ninguna de las anteriores. Para ver la concavidad y la convexidad, lo que hacemos es estudiar con la segunda derivada. Si la segunda derivada nos sale que es negativa, menor que 0, es una función cóncava, también se le llama cóncava hacia abajo. Y si la segunda derivada es mayor que 0, es convexa, que es lo mismo que poner cóncava hacia arriba. Bueno, pues entonces vamos a ver el ejercicio. Y nos tenemos que la función es f de x igual a x cubo menos 6x cuadrado más 12. Bien, lo primero que hacemos es ver el dominio. Como es un polinomio, vemos que el dominio es todo el conjunto de los números reales. Hacemos la primera derivada. Si yo hago la primera derivada, tendría que es 3x cuadrado menos 12x. Si hago la segunda derivada, sería igual a 6x menos 12. Y esta segunda derivada hay que igualarla a 0. Y me quedaría que 6x es igual a 12. X es igual a 12 entre 6, que es igual a 2. Bueno, y ya sabiendo que es solamente para el valor 2 se me anula, pues tendríamos aquí tenemos el menos infinito y aquí tenemos el infinito y aquí tendríamos el 2. Entonces, por ejemplo, desde 2 hasta menos infinito. Bueno, pues de 2 hasta menos infinito le puedo dar el valor 0. Si le doy el valor 0 vemos que es negativo. Y 2 hasta infinito le doy el valor 3, por ejemplo, y veo que sale positivo. Bueno, pues entonces ya vemos que aquí desde el menos infinito, aquí ponemos el 2, tendríamos una función cóncava o cóncava hacia abajo. Y luego desde el 2 hasta el infinito, que es mayor que 0, tendríamos una función convexa. O sea que hay un cambio de concavidad. Y convexa, que es lo mismo que cóncava hacia arriba. Entonces, si nos vamos aquí ya al ejercicio, vemos que la solución correcta es la C. Me dicen que es cóncava desde el 2 hasta el menos infinito. Esa sería la solución correcta. Ejercicio número 2. La función f de x igual a x cubo menos 7x más 2 y me dice que estudie el crecimiento y el decrecimiento. Para estudiar el crecimiento y decrecimiento ya lo que hacemos es lo estudiamos con la primera derivada. Si la primera derivada es mayor que 0, ahí la función crece. Y si la primera derivada es menor que 0, ahí la función sería decreciente. F de x igual x cubo menos 3x más 2. Y aquí vemos que el dominio sería el conjunto de los números reales. Hacemos la primera derivada.
Y al hacer la primera derivada me quedaría 3x cuadrado menos 3. Y esto lo igualo a 0. Y ya tendríamos 3x cuadrado sería igual a 3. X cuadrado sería igual a 3 entre 3, que es 1. Y x me quedaría que es igual a más menos la raíz de 1, o sea, más menos 1. Bueno, entonces ahora pues hacemos lo mismo. Aquí tendríamos el menos infinito y aquí tendríamos el infinito. Luego aquí tendríamos el menos 1 y aquí tendríamos el 1. Bien, y hay que mirarlo en la primera derivada. Por ejemplo, de menos infinito a el valor de menos infinito a menos 1. Tendríamos que ver cómo es la primera derivada, ¿vale? Bueno, pues entonces si hacemos desde menos 1 hasta menos infinito y sustituimos en la primera derivada, pues tendríamos que mirar qué ocurre, ¿vale? ¿Qué ocurre si la función es positiva? Crece, y si es negativa, la función decrece, ¿vale? Bueno, pues entonces si le damos un valor desde menos 1 hasta menos infinito, vemos que la función, la primera derivada es positiva, ¿vale? Por ejemplo, el valor, le podemos dar el valor, pues el valor menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 3, 12, positivo. De menos 1 a 1 podemos dar el 0 y vemos que sale aquí negativo. Y de 1 a infinito, si le damos el 2, vuelve a ser positivo. O sea que la función es crece, decrece, crece. Bueno, pues entonces ya podríamos poner los intervalos de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. El intervalo de crecimiento pues iría desde menos 1 hasta menos infinito o desde 1 hasta infinito. Y el intervalo de decrecimiento iría de menos 1 a 1. Entonces ya esto me quedaría así. Si nos vamos aquí, nos quedaría de la siguiente forma. Cuando es creciente de menos 1 a menos infinito, de 1 a infinito. Decreciente menos 1 a 1. Entonces vemos que la solución correcta es la C. Esta sería la solución correcta. Vamos a pasar al tercer ejercicio. La función f de x igual e al cubo partido de x cuadrado más 5. Tiene asíntota horizontal igual a 1, tiene asíntota oblicua, tiene asíntota horizontal igual a 0, ninguna de las anteriores. Bueno, entonces solamente me está hablando de asíntota horizontal y de asíntota oblicua. Bueno, pues entonces vamos a poner la función que tenemos y vamos a ver si tenemos asíntotas o no. Y la función es f de x igual e al cubo partido de x cuadrado más 5. Bien, para ver si hay asíntota horizontal, lo que hacemos es el límite cuando la x tiende a más menos infinito de e al cubo partido de x cuadrado más 5. Bien, entonces aquí a la hora de sustituir el e al cubo, esto sería un número. Aquí tendríamos un número. Y la x tiende a infinito, el denominador sería infinito. Entonces tenemos un número entre infinito, esto sería igual a 0. Entonces tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. Si tenemos asíntota horizontal es que no hay asíntota oblicua. Entonces aquí no tendríamos asíntota oblicua porque tenemos asíntota horizontal. Bien, si lo miramos aquí, podríamos, tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0, una asíntota horizontal en y igual a 1, tiene asíntota oblicua. Entonces aquí la solución correcta, pues vemos que es la C.
tiene asíntota horizontal en igual a 0, pero no tiene asíntota oblicua, o sea que la única correcta es esta. Pregunta número 4. Derivar igual a x elevado a tangente de x. Bien, ahí vemos que tenemos una función elevado a otra función. ¿Vale? Entonces vamos a poner que es igual x elevado a tangente de x. Igual x elevado a tangente de x. Entonces, para hacer la derivada, pongo logaritmo de y. Siempre que veamos una función elevada a otra función, aplicamos el método logarítmico. Igual x elevado a tangente de x, aquí también ponemos logaritmo de x elevado a tangente de x. La derivada del logaritmo de y no hay problema, pero aquí antes de hacer la derivada, tenemos que recordar que el logaritmo de a elevado a b es lo mismo que b logaritmo de a. Entonces aquí yo puedo poner y' partido por y, pero aquí antes de hacer la derivada, en vez de poner logaritmo, puedo poner tangente de x por el logaritmo de x. Y ya tengo un producto. Entonces ahora ya aplico la fórmula del producto. O sea que es lo mismo poner esto que poner esto. Porque el exponente pasaría delante. La derivada del producto, la derivada tangente de x es 1 partido del coseno cuadrado de x. Por el segundo sin derivar. Más la derivada del segundo, que es 1 entre x, por el primero sin derivar. Y ahora ya lo que hago es que despejo el y'. ¿Ven? Vamos a despejar aquí cuánto vale y'. Entonces, y' sería igual a logaritmo de x por 1 es logaritmo de x y lo divido entre coseno cuadrado de x. Más 1 por tangente sería tangente de x partido por x. Esto lo ponemos entre paréntesis y esto sería multiplicado por y. Pero es que la y es esta función, o sea que sería por x elevado a tangente de x. Bien, vamos a ver ahora qué solución sería la correcta. Pues la solución correcta sería la A. Ejercicio número 5, calcular este límite. Límite cuando la x tiende a 3 de x cuadrado menos 9 raíz de x menos 3. Vale, entonces, vamos, siempre que tengamos un límite y la x tienda a un valor finito, lo que hay que hacer primero es sustituir. Entonces ponemos el límite cuando la x tiende a 3. Límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 9. Y aquí es raíz de x menos raíz de 3. Si sustituimos la x por 3 sería 3 al cuadrado 9. 9 menos 9, 0. Raíz de 3 menos raíz de 3 sería 0 entre 0, que es una indeterminación. Y aplicamos la regla del L'Hopital. Y la regla del L'Hopital lo que hace es que hace la derivada del numerador por un lado y del denominador por otro. Entonces ponemos el límite cuando la x tiende a 3, la derivada del numerador es 2x y la del denominador sería 1 partido de 2 raíz de x. Límite cuando la x tiende a 3. Bien, si aquí tengo 2x que está dividido entre 1 partido de 2 raíz de x, aquí es como si tuviésemos un 1, con lo cual esto multiplicaría esto. 2 por 2 sería 4, 4x raíz de x. Y ya solamente sustituyo la x por 3. Sería 4 por 3 por raíz de 3. 4 por 3, 12. La solución de este límite sería 12 raíz de 3. Esa sería la solución del límite. Y es la C. La correcta sería la C. Pregunta número 6. Hallar el resultado de la siguiente integral. Bueno, tenemos una integral de un producto 2x por la función coseno.
ese tipo de integral se hace por partes. Y hay que mirar, si, como tenemos una función en x y una función en coseno, aquí se le llama u a la 2, o sea, se le llamaría u a 2x, por ejemplo. Entonces tenemos integral 2x coseno x diferencial de x. Entonces ponemos, le llamamos u a 2x. Si u es igual a 2x, diferencial de u sería la derivada de 2x, sería 2. 2 diferencial de x. Si este 2 lo hubiera sacado fuera, pues llamaría x, dejo el 2 fuera. Pero bueno, lo he dejado dentro, da lo mismo. Y diferencial de v sería coseno de x diferencial x. Y v sería la integral del coseno, y la integral del coseno es el seno. Y ahora ya se aplica la fórmula que vimos por partes, u por v menos la integral de v diferencial de u. Entonces pondríamos aquí u por v, que sería 2x seno x, menos la integral de v, que es seno de x, diferencial de u, que es 2 diferencial x. Ponemos 2x seno x. Este 2 puede salir fuera, menos 2 integral del seno x diferencial x. Y podríamos poner 2x seno x menos el 2, y la integral del seno es el menos coseno. Y le sumamos la constante c. O sea que me quedaría 2x seno x menos por menos más 2 coseno x más la constante c. Y ya le saco factor común al 2. Y me quedaría x seno x más coseno x más la constante c. Y esto sería ya la solución. Vemos ahora cuál corresponde a la correcta, y la correcta sería la C. Pregunta número 7. Hallar el área limitado por la curva igual a x cuadrado, el eje x, la ordenada de los puntos x1 y x3. Bueno, bien, si me están diciendo que calcule el área, pero me están dando ya hasta los límites de integración. Por lo cual lo tengo sencillo, hacer la integral definida y ya está. Una área siempre tiene que ser positiva. Si un área me saliese negativa, lo tomaría como valor absoluto. Es decir, me están diciendo la función igual a x cuadrado y x es igual a 1 y x es igual a 3. Entonces, para hallar el área, pues pongo la integral entre 1 y 3 de x cuadrado diferencial x. La integral de x cuadrado de x cubo entre 3, o sea que podría poner 1/3 de x al cubo entre 1 y 3. Y ya me quedaría 1/3, aquí pongo 3 al cubo menos 1 al cubo. 1/3 por 3 al cubo sería 27 menos 1, 26. O sea que la solución de este problema pues sería 26 tercios. Bien, y 26 tercios es la B. Pregunta 7. Sea u igual a x y z, nos da la función hallar el gradiente de la función en el punto 1, 1, 1. Bueno, pues para hallar el gradiente lo que hacemos es las derivadas primeras, que en este caso tenemos una función en x y z. Bueno, pues es u de x y z, u de x y z igual 3x cuadrado más 5y menos 7z. Bien, si yo, bueno, me dicen en el punto 1, 1, 1. Bien, si yo calculo la derivada de u con respecto de x,
me quedaría que es 6x. Si hago la derivada de u con respecto de y, pues tendríamos que es 5. Y la derivada de u con respecto de z me quedaría que es igual a menos 7. Bueno, pues entonces el vector gradiente de u, pues sería las derivadas que he calculado, sería 6x, 5 y menos 7. Ya el vector gradiente de la función lo sustituyo por el punto 1, 1, 1, o sea, la x por 1, la y por 1 y la z por 1. Y me quedaría 6 por 1, 6, y esto queda igual. 6, 5, menos 7. Vamos a mirar cuál es la solución. 6, 5, menos 7, pues sería la A. El problema 9, dominio de esa función. Y tenemos una raíz cuadrada. Bien, si tenemos una raíz cuadrada, las raíces cuadradas no pueden tener valores negativos, o sea, tienen que ser el dominio para valores mayores o iguales a 0. Bien, entonces, ponemos f de x igual la raíz de x cuadrado más 5x más 6. Bien, y tiene que ser cuando x cuadrado más 5x más 6 sea mayor o igual a 0. Primero hay que ver para qué valores se me anula esta ecuación de segundo grado. Entonces ponemos x cuadrado más 5x más 6 lo igualo a 0. Y me quedaría que x es igual a menos 5 más menos la raíz de b cuadrado 25 menos 24 partido de 2. O sea que sería menos 5 más menos 1 entre 2. Menos 5 más 1 menos 4 entre 2 sería menos 2. Y menos 5 menos 1 menos 6 entre 2 sería menos 3. O sea que esta ecuación se me anula para x igual a menos 2 y para x igual a menos 3. Bueno, y tendríamos que mirar, ahora formamos los intervalos y ver dónde es mayor o igual a 0. Y para los valores negativos, pues ahí no existiría el dominio. Bien, entonces pondríamos, aquí tendríamos el menos infinito y aquí tenemos el infinito. Luego aquí tendríamos el valor menos 3 y aquí tendríamos el valor menos 2. Bueno, pues entonces, desde menos 3 hasta menos infinito, si yo le doy aquí el valor menos 4, esto me sale un valor positivo. Si le doy entre menos 2 y menos 3, por ejemplo, el menos 2,5 me sale negativo al sustituir. Y desde menos 2 hasta infinito, le puedo dar, por ejemplo, el valor le podríamos dar el valor 0, por ejemplo, ¿no? Y me sale positivo. Y me saldría positivo. Bueno, pues entonces el dominio ya sé cómo es, ¿no? El dominio solamente estaría aquí y estaría aquí. ¿El menos 3 está incluido? Sí, porque el menos 3 me la anula, es 0, está incluido. Y el menos 2 también, con lo cual aquí pondríamos que es un paréntesis, pondríamos menos infinito y luego pondríamos el menos 3, pero con corchete. Y aquí pondríamos otro corchete y sería menos 2 hasta infinito y aquí ponemos el paréntesis. ¿Por qué? Porque el menos 3 incluye, está dentro del dominio, el menos 2 también porque me anula la función, no me sale negativo, me sale 0 y hemos dicho que se cumple cuando es mayor o igual a 0. Con lo cual vamos a ver ya cuál sería la correcta. Entonces tendríamos que mirar aquí cuál sería la correcta. Y la correcta sería la B, que es la que tiene corchete. Aquí tenemos corchete y aquí tenemos corchete, porque aquí es un paréntesis.
Y ya por último el ejercicio número 10. Dada la función f de x igual a 1 partido de x, podemos afirmar que alcanza su máximo y mínimo en el intervalo 1, 5. La función f de x no es continua en el intervalo, no alcanza el máximo y mínimo. En x igual a 1 está el mínimo de la función y en x igual a 5 está el mínimo de la función. Bueno, pues vamos a poner esa función y vamos a ver primero dónde la función, dónde el denominador se me anula, porque ahí no existiría la función. Y tenemos que mirar si para ese valor donde no existe función está dentro o fuera del intervalo. Bien, entonces la función es f de x igual 1 partido por x. Si igualo el denominador a 0, me quedaría x igual a 0. O sea, el dominio sería todo el conjunto de los números reales menos el 0. Pero el 0 no pertenece al intervalo, porque el intervalo me decían que era el 1, 5. Entonces diríamos que la función es continua en ese intervalo. La función f de x continua en 1, 5 y acotada en 1, 5. Según el teorema de los valores extremos, la función alcanza el máximo y mínimo en 1, 5. Entonces te decía, no es continua, falso. No alcanza el máximo y mínimo, falso. O sea que tiene que ser o la C o la D. Bien, si yo calculo el valor de f de 1, f de 1 en la función sería 1 entre 1, que es 1. Y si yo calculo f de 5, me quedaría un quinto, que es 0,2. Entonces está claro que aquí vamos a tener el máximo, donde la función alcanza el máximo, aquí sería el mínimo. Vamos a comprobarlo en la gráfica. Vale, entonces tenemos aquí en la gráfica, tenemos que la función es así, una función decreciente, y vemos que a medida que aumenta la x, la y va disminuyendo. Entonces, para 1 es el valor máximo. Si le doy a f el valor 1, me sale 1. Y si le doy el valor 5, ¿sale cuánto? Pues 0,2. Con lo cual vemos que en x igual a 1 es un máximo y en x igual a 5 es el mínimo. Entonces, la solución correcta sería la D. En x igual a 5 está el mínimo de la función. Porque en 1 no está el mínimo, en 1 estaría el máximo. Entonces la solución correcta pues sería la D. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, ya hemos hecho 10 ejercicios muy parecidos a los que pone en la P. Bueno, pues ya lo dejamos aquí. Hasta luego, adiós.